Bienvenidos a la unidad 2 de la Maestría de Administración de Empresas, Mención en Innovación. La unidad 2 se ha denominado Estados Financieros y su análisis. Las competencias a desarrollar en esta unidad es entender, poder aplicar el diagnóstico financiero como una base inicial de la función financiera como tal, es decir, poder desarrollar y analizar financieramente la situación de la empresa como tal. Una vez que vimos en la unidad 1 todo el entorno, toda la función, toda la responsabilidad de la administración financiera como tal, de los mercados financieros, de las instituciones financieras que son parte de esos mercados financieros, y la relación de la empresa con todo su entorno, ya es importante en esta unidad 2, introducirnos ya en el análisis financiero, como les decía, en el diagnóstico como tal. De tal manera que los contenidos que se han planificado en esta unidad, primero se referirán a revisar, a analizar los principales estados financieros, y principalmente me refiero al balance general y al estado de resultados. Como ustedes conocen, el balance general nos muestra la situación de la empresa en cuanto a sus activos, que es igual a la inversión, y sus pasivos y patrimonio, que nos explican o nos muestran cómo están financiadas esas inversiones como tal. Además, veremos el otro estado financiero, que es el estado de resultados, desagregarlo, tratar de desmenuzarlo como tal, y cuál es la estructura de la empresa en cuanto a ingresos, gastos y utilidad. Poder entender cada una de las líneas que se presentan en el estado de resultado, como es la utilidad bruta, la utilidad operacional, la utilidad antes de intereses y de impuestos, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta como tal. Una vez que conozcamos, revisemos la estructura del balance general y de estado de resultados, pasaremos ya a aplicar las diferentes técnicas de análisis financieras, y principalmente me refiero a primero, el análisis vertical y horizontal, que son técnicas muy sencillas y que aplican a la final las razones porcentuales, es decir, poder convertir las diferentes cuentas del balance y del estado de resultados en valores porcentuales, en valores relativos que nos permiten poder comparar las diferentes cuentas, y también comparar en relación a la industria, poder comparar en años, poder comparar con otras empresas como tal. Luego de esto aplicaríamos todas las técnicas llamadas razones financieras, y veremos los 5 grupos de razones, y me refiero a las razones de liquidez, a las razones de endeudamiento, a las razones de eficiencia o rotación de activos, a las razones de rentabilidad y a las razones de mercado. Ahí desarrollaremos algunas de las razones. Pongo como ejemplo la razón corriente, que es fundamental para medir la liquidez que tiene la empresa. Ahora, en estos tiempos de pandemia, hemos visto cómo las empresas han sufrido mucho y se han dedicado a ver cómo es su situación de liquidez como tal. Y veremos también algunas razones que son muy comunes en el argot de las finanzas, como por ejemplo el ROA o el ROA, que son indicadores de rentabilidad sobre los activos o sobre el patrimonio, pero como analistas financieros tenemos que conocer y saber aplicar de manera correcta estos conceptos. Y finalizaríamos la unidad con la aplicación del modelo DuPont, que se desarrolló hace algunas décadas en una determinada empresa norteamericana llamada DuPont, y que nos permite desagregar, que nos permite profundizar en cómo la empresa logra una determinada rentabilidad, logra este ROE, que es el rendimiento sobre el patrimonio, desagregando y analizando todos los componentes que involucra el ROE como tal, con el fin de poder analizar de dónde viene la rentabilidad de la empresa, o aquellos factores que me están impidiendo tener una mejor rentabilidad como tal. Entonces, esta unidad es de trascendental importancia porque nos introduce al análisis financiero como tal, al diagnóstico financiero, que como les digo es la fase principal, la fase inicial que tenemos los administradores financieros. Espero que esta unidad sea de aprendizaje. La idea es también de poder aplicar los conocimientos y los contenidos
propuestos en este componente. Por eso finalizaríamos con una tarea en donde ustedes deben identificar una empresa y justamente poder aplicar los conocimientos relacionados con el análisis financiero. Bienvenidos a la unidad 2 de nuestro programa de maestría en Administración de Empresas, Mención e Innovación.